Acompáñeme con su Biblia al libro de Marcos, capítulo 6, versículo 30 al 44. Marcos 6, 30, 44. Estuvimos esta semana, mientras lo busca, le cuento, estuvimos esta semana en un tiempo de santificación, miércoles, jueves y viernes. ¿Para qué la santificación? Para los pecadores, nunca se le olvide eso. Si uno sabe que es un pecador, el proceso necesita venir a un tiempo de santificación. A veces la gente ignora que, aunque seamos creyentes, seguimos siendo ¿qué? Pecadores. Hay creyentes perdidos, hay creyentes arrepentidos, hay creyentes glorificados todavía. O sea, seguimos en el mismo proceso con Dios. Aunque unos están perdidos, otros estamos en el proceso con la iglesia, otros ya fueron glorificados, pero Dios es el que hace la obra cuando uno se dispone. Entonces vamos a empatar el tema, a encajarlo con lo que compartimos, y mientras buscaba, decía que compartir, y venimos compartiendo el libro de Marcos, y yo pensaba, ¿no? Porque uno a veces piensa que sería bueno compartir otro tema diferente a lo que venimos compartiendo cada semana durante el tiempo que llevamos. 22 sermones de Marcos llevamos hasta ahí, y intenté, busqué, traté de organizar temas y ninguno se me dio. Entonces al final el tema estaba ahí donde vamos, en Marcos 6, capítulo 30, versículo 30 al 44. Vamos a leer la historia, pero no la vamos a leer toda. Solo vamos a leerla hasta la parte de, leámosla, no hay afán. 30, dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenía tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y los demos de comer. Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Padre, hoy te damos gracias, Señor. Gracias por el poder de tu palabra. Ella es viva, Señor, ella es eficaz. Ella cumple el propósito para el cual tú la enviaste: salvar a la humanidad, Señor, salvar a todos aquellos que creen en ti a través de ella. Por eso te damos gracias por este tiempo, Dios, por permitirnos avanzar en la obra de la iglesia que está levantando en este lugar. Y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. La enseñanza lleva como título: el Creador provee. ¿El Creador qué? Provee. Vamos a hacer el empate con el tema anterior. Marcos tiene un estilo de escritura muy diferente a los otros evangelios. Marcos maneja algo que se conoce para los que estudian como un sándwich. ¿Por qué? Porque él inicia pasajes y los deja iniciados, y comparte otra historia y luego termina la historia que dejó iniciada. Y en este caso es igual. Primero vimos el capítulo 6 de Marcos, cuando el Señor Jesús manda a los 12 a predicar de 2 en 2. Eso lo encuentra en Marcos 6, de 7 al 13. Ahí interrumpimos y hace 8 días vimos la
la muerte de un hombre llamado ¿quién? Juan el Bautista. Pero entonces en Marcos, en el versículo 30, vuelve al pasaje donde habíamos quedado en la predicación de los 12, que fueron de 2 en 2 a predicar a las aldeas. Y ahí comenzamos el tema de hoy. Sabemos que el estilo literario de Marcos siempre es sucesos, cosas. Por eso todos los textos de él empiezan: entonces, salió, fue, llegaron, vinieron, estaban. Y todos los pasajes que usted encuentra en el libro de Marcos los va a encontrar por el mismo estilo. Marcos interrumpe el relato de la predicación de los discípulos con la muerte de Juan el Bautista, y aquí vamos a retomar cómo empieza otra vez el proceso cuando ellos llegan de la gira de predicación y se encuentran con su Señor. Ahora él retoma en el versículo 30. Dice el versículo 30: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Si usted no tiene en cuenta la parte anterior, usted no va a entender el pasaje, porque es como si empezara una historia suelta, pero está agarrada del momento en que ellos fueron a hacer la gira. ¿Qué le contaron? Todo lo que había pasado. Le contaron que los enfermos se sanaban en el nombre de Jesús, le contaron que los demonios se sujetaban también en el nombre de Jesús, le contaron que habían predicado la verdad, que todo lo que Jesús les había enseñado hasta ese momento, ellos lo habían enseñado. Los libros de la Biblia no dicen cuánto tiempo pasó, o sea, cuánto duró esa gira, pero no fueron un día ni 2 días, probablemente fueron semanas, e inclusive se puede decir que hasta varios meses. Es bueno notar aquí que los innumerables milagros que ocurrieron durante el ministerio del Señor Jesucristo, solo hay 2 que se encuentran en los 4 evangelios. Está el milagro de la resurrección de Cristo, se encuentra en los 4 evangelios, y está este que vamos a estudiar hoy. La resurrección de Cristo sería imposible que no estuviera en los 4 evangelios, pero aquí se pregunta uno por qué le dieron la connotación a este milagro para que estuviera en los 4 evangelios. En el transcurso del sermón lo vamos a descubrir, pero hay un motivo que ahora lo vamos a explicar. Es porque en ese momento Dios, que es Jesús, muestra la plenitud de la unión que Él tiene con el Padre para crear, porque Él crea. Él tiene que crear peces y panes, y eso es lo que vamos a mirar ahora. Este milagro sucedió al final del ministerio de Cristo. Venimos estudiando y sabemos que Marcos no inicia como los otros evangelios, inician con el nacimiento, inician con otra cosa. No, él comienza como aproximadamente después de 1 año de ministerio del Señor Jesús, y en este momento llevamos 2 años largos del ministerio de Cristo. Y la gente se pregunta, bueno, ¿y cómo averiguan eso? En el libro de Juan, capítulo 6, versículo 4, haciendo un paralelo de dice que eso fue al final, después de la Pascua. Y la Pascua se celebraba a finales de marzo o a principios de abril. Estaba cerca la muerte del Señor Jesucristo. Volvamos ahora al versículo 30. Es el momento en que los discípulos dan cuenta de lo que habían hecho y lo que habían enseñado cuando fueron enviados de 2 en 2. Recordemos que estamos en Galilea. Cuando predicamos la Biblia, versículo a versículo y paso a paso, la iglesia va ubicada y vamos caminando con ella. En este pasaje veremos el poder creador del Señor, lo cual era una de las credenciales del Mesías, porque Él es Dios y puede crear, y estaba desde el principio con el Padre cuando todo fue creado. La iglesia a veces ignora que Cristo no aparece cuando María queda encinta por obra y gracia del Espíritu Santo. Él no aparece ahí. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y usted va a Juan 1:1 y dice: en el principio era el verbo con Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. De hecho, el mismo Señor Jesús lo dijo en Juan 17:24, para que lo busque o lo lea, que Él estaba desde antes de la fundación del mundo con el Padre. Entonces vamos a mirar 3 tipos de provisión en este pasaje. 3 tipos de provisión. Antes de mirarlo, quiero aclararle algo. Cuando hablamos de provisión, no se centra en su vida en el dinero, porque eso es uno de los errores más terribles que tenemos en este tiempo en el mundo creyente. La iglesia está permeada absolutamente de un evangelio positivo, de un evangelio motivacional, de un evangelio que conduce a la gente a buscar a Dios solo por una necesidad, no porque es Dios. Tristemente es así.
El 90% de casos de personas que llegan a la iglesia, y me incluyo ahí un día cuando llegué, llegamos con una necesidad terrible de algo. Dios en su gracia y en su amor permite que uno al avanzar conozca a Jesús y empiece a amar a Dios más que lo que Él da. Muchos hombres lo definen como los sustitutos de Dios. ¿Cuáles son los sustitutos de Dios? Los dones, los regalos. Carro, casa, beca, vaca, o sea, todo lo que el hombre anhela, ¿sí? Y eso se vuelve el sustituto de Dios y deja de amar a Dios porque Él es. Por eso la iglesia tiene que conocer ¿a quién? A Dios. Un predicador que les compartí estos días decía, cuando lo invitaron a un lugar a predicar, él habló del tema que hablamos el miércoles, la depravación total del hombre. Es un tema difícil de exponer, decirle al ser humano que el ser humano no tiene opción y que el ser humano no puede venir a Dios y que no puede decidir por Dios porque está muerto, según Efesios 2. Entonces él decía, el pastor que lo invitó le decía, ¿por qué no hablas de Dios? Dios, si hablo de Dios la gente se va, porque hablar de Dios es hablar de la ira de Dios, de la bondad de Dios, que es un contraste, y hablar de Dios es conocer a Dios. Y cuando alguien lo conoce tendrá que decidir, ¿me quedo conociendo su carácter como totalmente es Él? O simplemente no me quedo porque no me gusta un Dios que tanto es bueno, también tiene ira, tanto es justo, tiene gracia y tiene misericordia. Entonces miremos hoy varias cosas en este pasaje. Encontramos una reunión de primero. El primer punto se llama descanso para los cansados. ¿Sí ven que no vamos a hablar de dinero? Él provee descanso para los cansados. Esta reunión que tuvieron con el Señor luego de llegar de su gira de predicación, el Señor en su sabiduría sabía que estaban cansados y en su compasión buscó la manera que ellos descansaran. Miren lo que dice ahí el versículo 31. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Cuando hablamos del lugar desierto en este texto, no estamos hablando del desierto de prueba, como se aplica en otras partes de la Biblia. Estamos hablando de un lugar tranquilo. Él dijo, vamos a un lugar donde no haya mucha gente, donde ustedes puedan descansar. Él sabía de antemano que el ministerio cansa, que la labor ministerial que ellos habían desarrollado llegaban a dar cuentas, porque era lo que estaban haciendo con su Señor, dándole cuentas, venían cansados. Y no se refería, como todo el mundo piensa, al desierto allá de Israel. Un lugar desierto, dijo, un lugar donde no haya ruido, donde no haya bulla, donde puedan descansar. El descanso que el Señor provee para los cansados es su presencia, es Él mismo. El último año del ministerio de Jesús no fue tan público como la gente piensa. Los primeros 2 años larguitos fueron públicos. Habló a miles de personas, a miles. Pero el último año Él se dedicó a sus discípulos, porque Él sabía que el único que podía brindarles ese descanso era ¿quién? Él mismo. Aparte de eso, los discípulos, escuchen, los discípulos de Juan les habían dado la noticia a los discípulos de Cristo que Juan el Bautista había sido decapitado, y eso obvio que había movido su corazón. Llegan de una gira, se enteran que el hombre de Dios, el profeta Juan, que era lo más similar a Cristo que había en ese momento en la tierra, es decapitado. El Señor lo sabía, conocía sus corazones, y por eso Él hace esta parte, le dice, vamos aparte, necesitamos un lugar donde podamos descansar y donde podamos hablar. Se ha pensado que el ministerio es una vida de carga, de presión, de luchas, de metas y de compromisos. Esa es una parte que se ha pensado que es. Pero cuando Dios llama, el ministerio no puede ser así. El ministerio es un lugar ¿de qué? De descanso. Porque descanso en el Señor, Isaías 64 dice, ¿no has visto un Dios que trabaja mientras uno espera? Mientras el hombre espera a Dios, ¿qué? Trabaja. Pero es el hombre que confía en Dios. Y todas las cosas que Jesús hacía en ese momento en la vida de sus discípulos eran enseñanzas. Normalmente uno lee la Biblia y se imagina cosas, pero al estudiarlas descubre el verdadero propósito de todo lo que Él estaba haciendo aquí con ellos. El versículo 32 dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Recordemos que los 12 apóstoles, 11 eran de Galilea, excepto Judas,
el traidor. Y cualquiera podría tener una barca. Alguien diría, ¿y eso qué tiene que ver con mi vida? ¿En qué afecta mi salvación? En nada. Pero la Biblia hay que conocerla plenamente. Cualquiera pudo prestar una barca. ¿Cuánto le prestarían una barca al Señor? ¿Nadie? Ah, bueno, sí, porque Él se la devuelve, o sea, con toda seguridad. O sea, Él no se la va a coger, ¿sí? Pero ellos tenían propiedades. Recordemos cuando estudiamos la vida de Pedro y de Juan, que no eran los miserables como muchos los han descrito, no eran los dos miserables, los vulgos del vulgo. La gente cree que ellos eran pobres. No, eran personas trabajadoras, tenían un negocio de pesca. Tanto que Juan va al sumo sacerdote cuando Cristo va a ser crucificado y lo dejan entrar. ¿Por qué? Porque era amigo del sumo sacerdote. Quizás vendía pescado, llevaba allí, porque no todo el mundo era amigo del sumo sacerdote. Tenía que tener una relación con él de alguna manera para que él pudiera dejarlo entrar. Lucas 9:10, que no lo vamos a mirar, recuerden que nos centramos en el pasaje, es el paralelo de esta historia. Y nos regala el lugar en que Marcos, nos regala este lugar que Marcos no menciona, el famoso lugar desierto. Dice, vuelvo y le repito, se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Marcos no lo nombra, Lucas sí lo nombra. Lucas dice que se fueron a un lugar, a una pequeña región de la ciudad de Betsaida, y de allí era Pedro y Juan. Felipe y Natanael habían vivido allá, o sea, los dos apóstoles, Andrés y Pedro, los dos hermanos, eran de nacimiento de allá, pero Felipe y Natanael también habían vivido una temporada allá, y lo más probable es que ellos tenían ese lugar. Dijeron, vamos a tal lugar, a la casa de fulano, allá es más tranquilo para descansar. ¿Cuántos saben que hay casas tranquilas y hay casas intranquilas? Cuando usted llega a una casa y hay intranquilidad, usted lo nota y dice, no, aquí no se puede. Y cuando llega a una casa y hay tranquilidad para descansar, se puede. ¿Qué significa Betsaida? La casa de los peces. Los evangelios indican que los apóstoles tenían conocimiento de ese lugar, pero escuchen, el descanso que ofrece el Señor siempre está disponible. Es el descanso del corazón cargado con cosas que no sirven, cosas que no edifican, que solo destruyen. Pero la carga más fuerte que llevamos siempre como personas es ¿cuál? El pecado. El hombre no fue diseñado para el pecado. El hombre fue diseñado para la presencia de Dios. Cuando Dios crea a Adán en el huerto, antes de la caída, el hombre no fue diseñado para llevar una carga tan difícil como lo es el pecado. Y ese es el tipo de descanso que Él está proveyendo aquí. Él está proveyendo un descanso para todos aquellos que quieran venir a Él y descansar de la carga llamada ¿qué? Pecado. Miremos lo segundo. Verdad para los errantes. O sea, provee descanso para los cansados, pero también tiene que proveer ¿qué? Verdad para los errantes. Versículo 33. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie de las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Miremos algo, por ejemplo, cómo nació esta iglesia. Congregación La Iglesia nació por ver la necesidad del creyente que necesita ser edificado con la palabra de verdad. Ese era el interés más grande de Cristo cuando Él enseñaba, la verdad. Eso le dijo a sus discípulos que enseñaran la verdad, porque solo la verdad saca una vida errante a una vida de libertad. Juan 8:32. Conoceréis la verdad os hará ¿qué? Libres. No dice que conocerás al pastor y el pastor te hará libre. No dice así. No dice que conocerá la iglesia X o Y con un nombre o sin nombre. No dice eso. No dice que usted por ir 20 años a la iglesia sea libre. Tampoco dice eso. Dice conocerán ¿qué? La verdad. Una verdad que estaba encubierta en los tiempos antiguos, como el Señor lo enseña en Mateo 13 en la parábola del sembrador, pero que le plació revelársela ¿a quién? A los creyentes. La revelación de la Escritura no es algo ni supersticioso ni para seres especiales, para que nos pongamos en el lugar. La revelación de la Escritura es para cualquiera. Dice cualquiera, Mateo dice, que oye mis palabras y las hace. Dice que le compara a un hombre semejante y pone el ejemplo de construir una casa, y a eso se refiere la Escritura. Cualquiera que oye. La Escritura no es un libro para leer, ¿sí sabía? Es un libro para oír. El problema está ahí, que la gente no oye la Biblia, la lee.
Es más, se puede memorizar, pero no es igual a oírla. Cuando oyes la voz de Dios, así sea un versículo, así sea una frase de la palabra, eso transforma tu vida. Versículo 33, es claro lo que dice ahí, miremoslo, dice, pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Claro, ¿por qué? Porque ellos ya habían predicado sobre Jesús. Jesús en ese momento era un personaje que famoso, un predicador de la época, era el mejor predicador que había pasado por Israel. La cantidad de personas que tenían necesidades en ese entonces es igual en proporción a los habitantes actuales de la tierra. ¿Cuántos habitantes habían en ese momento en ese sector? Miles. No hablamos de millones, quizás miles. Pero la necesidad era tan fuerte como lo es hoy en una población de millones y millones de seres humanos. No tenían las mismas necesidades, no podemos decir, hablando de cosas externas, pero internamente sí tenían la misma necesidad. ¿Cuál necesidad? La de salvación. La gente iba buscando suplir su necesidad. Escuche, ¿qué necesidad querían suplir? Sanidad. ¿Por qué? Porque ya había él hecho varias campañas, porque él ya había sanado muchos enfermos. Entonces se regaba el rumor, hay un hombre que se llama Jesús, él va de pueblo en pueblo, siempre que los enfermos se acercan a él, se sanan. Es más, una mujer tenía flujo de sangre y se acercó y tocó el borde de su manto y fue ¿qué? Sana. ¿Conocen a Jairo, el principal de la sinagoga? Él tenía una hija que se estaba muriendo y su hija resucitó porque él fue y la resucitó. Y todas las cosas que Jesús hablaba y todo lo que hemos compartido, se lo puedo resumir, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5 y 6 de Marcos, que hemos visto varias obras que él hizo. Todo eso era noticia popular en la época. Estaban en Galilea. Galilea era como si fuera la ciudad principal o el departamento, y a veces eran ciudades pequeñas como Capernaum y Betsaida. ¿Qué buscaban entonces? Sanidad. ¿Qué querían otros? Escuche, presenciar milagros. ¿Cuántos han visto resucitar un muerto en este lugar? Nadie. Físicamente, ¿no? Espiritualmente aquí vemos hartos, pero físicamente nadie había visto resucitar un muerto. Entonces, al escuchar el rumor decía, uy, debe ser tremendo ver un muerto cuando el Señor le dice, levántate y anda. O debe ser terrible ver un paralítico tieso. O sea, aparte de que era un espectáculo para ellos, para estas personas, eran multitudes que buscaban presenciar ¿qué? Milagros. Otros, estos se pueden definir como buscadores emocionales. Les gustaba, decían, uy, es impresionante cuando él ora o cuando él habla, pasan cosas tremendas. Aún hay gente así en las iglesias. Vienen buscando cosas así. Otros querían escuchar un mensaje. Para obedecer no lo sabemos, pero querían escuchar el mensaje. Escuchar a Jesús debía ser apasionante. Independiente que usted aceptara la verdad o no la aceptara en su corazón, debía ser impresionante la forma como él enseñaba los principios del reino. Y otros querían realmente suplir la necesidad que tenían en su corazón, al conocer la verdad y al salir del error. Lucas 9:11 dice que el Señor les recibió y les hablaba del reino de Dios. ¿Cuál era el mensaje de Cristo? El reino de Dios. De hecho, es la forma como arranca el ministerio de Jesús. Es la forma como Juan lo presenta. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios era Él mismo viviendo en los corazones. Él sabía que la mayor necesidad que toda esa multitud tenía era la salvación, que escucharan acerca de la vida eterna. Versículo 34. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Nos dice que el Señor salió, del verbo ¿qué? Salir. ¿Dónde estaba? ¿Se ha preguntado? En algún lugar, en alguna casa, en la cita que había tenido unos versículos anteriores con los discípulos, estaba ya ocupado con ellos. Y el gentío era tanto que ellos se dieron cuenta, y él sale y ve una multitud y dice que tiene ¿qué? Compasión de ellos. También dice el verso, ahí están todas las respuestas, miren lo que dice, se lo repito, dice, tuvo compasión de ellos. Luego dice, ¿por qué?
porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y luego dice, ¿qué empezó a hacer? ¿Comenzó qué? A enseñarles muchas cosas. Esas tres cosas que él hace: tener compasión, dar el motivo de por qué tuvo compasión y dar la forma como él empieza a resolver el asunto del corazón de ellos a través de la enseñanza de la Escritura, muestran lo que realmente es un ministerio. Así debe ser un ministerio. Tiene compasión de las personas. ¿Por qué? Porque están errantes, porque el mundo va hacia una decadencia impresionante. El mundo vive tranquilo, según las Escrituras. Ellas mismas afirman que unos se casan, se dan en casamiento, otros se divorcian, tienen hijos, comemos en restaurantes, bebemos, disfrutamos. Ese es el mundo. Y la iglesia también está ¿dónde? En el mundo. Nosotros somos parte de ese mundo. Pero mientras eso pasa, el plan de Dios no se detiene. La corrupción está destruyendo la sociedad, las culturas, los países. Estamos impregnados de maldad por todo lado. Y la iglesia sigue en el mismo ritmo hasta que llegue un momento en que Dios tiene que despertar la iglesia para darse cuenta que no podemos ir para donde va el mundo. Que necesitamos esta palabra. Esa palabra, compasión, encierra lo que es el carácter de Cristo en un siervo o en un hombre o en una mujer que anhele servirle al Señor. Estoy seguro de eso. Nadie, absolutamente nadie, escuche, puede servirle a Dios con un corazón egoísta, con un corazón que solo piensa en lo suyo. Nada es más triste que ir a un lugar en la búsqueda de Dios y salir como si nada hubiese pasado. O aún peor, escuche, recibir una enseñanza que se parece a la de la Biblia, pero que no es conforme al Espíritu de Dios. Se llama un placebo, lo usan en la medicina. Y quiere decir que es pintar el evangelio agradable, muy bonito. El corazón se puede entusiasmar, el corazón se puede alegrar, pero en la medicina lo usan como un sustituto que hace sentir lo mismo, tiene la misma apariencia, pero está hecho de objetos muertos, de productos muertos. Entonces no va a sanar a nadie, no va a dar vida a nadie. Y el evangelio fue dejado solo con un motivo en la tierra. ¿Sabe cuál? Dar vida. La vida de Cristo en el creyente. En las Escrituras el pueblo de Dios es representado por un rebaño, tanto Israel como la iglesia. Muchas veces en el Antiguo Testamento usted encontrará la comparación que Dios hace de su pueblo Israel como un rebaño, pero también en el Nuevo Testamento encontramos que la iglesia es representada como un rebaño. Las ovejas requieren de un pastor, porque sin la guía se desvían de su camino. Se pierde del rumbo. ¿Cuál es la diferencia entre reconocer que necesitamos ayuda y estamos extraviados y que Dios le ha placido poner personas para que nos ayuden? Un padre se constituye en el primer pastor de sus hijos. Él es el que puede guiarle. Mucha gente dice, uy, pero qué fregadera con eso, pero qué cansadera en la iglesia con que debemos cuidar a nuestros hijos. ¿Sabe por qué la generación está así como está? Porque no hubo un cuidado acertado de las antiguas generaciones a la generación que vemos hoy. Porque no se enseña la sensibilidad, no se enseña la misericordia. Israel fue contaminada muchas veces. ¿Por qué? Por los falsos profetas, por el error en la doctrina y por la enseñanza de sus líderes que solo buscaban lo suyo. Un pueblo al cual no se le predica la verdad está vulnerable y es presa fácil del adversario. La gente le echa la culpa al diablo de todo, pero parte sí, parte no. Si le damos vacaciones un tiempo al diablo, la iglesia seguiría igual, ni se favorecería ni se afectaría, porque antes que el enemigo trabaje en un corazón, es el propio hombre el que rechaza la verdad de Dios. Es el propio hombre el que no quiere sujetar su vida a los conceptos y a los preceptos que Dios ha establecido, tanto en la familia, tanto en la sociedad, en lo laboral, en lo espiritual y en la formación de un ministerio. Escuche, ¿qué les enseñó? ¿Qué enseñaba Jesús? Todo lo que usted necesita lo enseñaba. En el Nuevo Testamento hay una parte que no la vamos a mirar porque es muy larga, es el Sermón del Monte. Capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 ¿de qué? De Mateo. Los estudiosos dicen que si uno lograra vivir esos dos capitulitos de la Biblia, no necesitaría el resto de las Escrituras.
enseñan todo. Enseñan la vida diaria, amar, perdonar, dar, servir, fe. Hablan de la resurrección, hablan del sacrificio, hablan de la obediencia, hablan de la restauración, hablan de la misericordia. Les habló del cielo, les habló del infierno, les habló de Satanás, les habló de los ángeles y mucho más. El apóstol Juan concluye su libro al final, capítulo 21, en una parte donde dice que si se pudieran escribir todas las enseñanzas que Jesús dio, no cabrían los libros en ningún lugar. Es impresionante. Solo Dios permitió que quedara recopilado para nosotros 27 libros del Nuevo Testamento, porque creo que Él sabía que con eso era suficiente. No solo les enseñaba, también los sanaba. La misma enseñanza produce sanidad. En estos tiempos, enseñar a las personas los principios que Dios ha establecido va sanando el corazón sin necesidad de cosas raras, ¿sí? Y sin necesidad de que se vuelvan raros. La gente va siendo sana por el poder ¿de qué? De la palabra. Y van siendo libres por el poder ¿de qué? De la palabra. Tercero y último, alimento para los que lo desean. Entonces, miremos que Él da descanso para los cansados, que también enseña la verdad a los errantes, pero obvio, Él da alimento para quienes lo desean. Versículo 35 en adelante, y ahí terminamos el pasaje. ¿Cuántos padres hay en este lugar? Nada es más difícil e incómodo que obligar a un niño a comer, ¿cierto? Es difícil. ¿Cuántos dicen amén? Es difícil, es difícil. ¿Y los niños cuántos no les gusta la verdura? Brócoli. Los niños, es un trabajo que no debería ser así, obligar a alguien a comer. Parece que en la Biblia sucediera lo mismo. La intención de Jesús no era obligar, escuche, a la gente a comer. La intención de Jesús era saciarlos, porque tenían hambre y sed de justicia. Y Él tenía lo que ellos necesitaban, el pan de vida. Él tenía el agua de vida que podía saciarlos. Cuando ya somos grandes decidimos si comemos o no. Pero nadie se alimenta cuando lo que se comió fue porque le tocó, escuche. Nadie. ¿Cuántos han comido porque le tocó? De esas situaciones difíciles que usted va a una casa y le dieron algo y usted dice, muchas gracias. Pero usted ya va mal, o sea, usted llega a su casa a hablar de lo de la comida con su esposa, con la familia que fue. Dice, ¿cómo te pareció la comida? Ni hablar. No hablemos de eso, por favor. O sea, ¿por qué? Porque tocó comer. Por educación, por no quedar mal. Pero ese tipo de comida no es agradable, no te alimenta, tú no sales pleno y dices, wow, no, toca que nos vuelvan a invitar, o sea, tremenda comida. Nosotros fuimos con mi esposa, donde unas personas que su don y su arte es cocinar. ¡Qué espectacular! No nos han vuelto a invitar, pero no hay problema, ¿vale? ¡Qué espectacular! O sea, hizo varias carnes, así como para que les dé hambre, hizo sobrebarriga en salsa, carne de cerdo, pollo, como 4 carnes, pero es que tiene un sazón impresionante. O sea, uno comía y se deleitaba. Uno decía, uy, ¿será que hay más? O sea, ¿será que hay más? Pero así pasa con la vida espiritual. Cuando tú comes algo agradable, cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando es tu corazón el que está receptivo a la verdad de Dios, tú anhelas deleitarte en Él. Anhelas cada día tener contacto con la palabra, tener contacto con la oración. Pero cuando no, quizás a veces estamos comiendo porque nos toca. Hay gente que termina tristemente asistiendo a las iglesias por miedo al infierno, y es un error, es un concepto equivocado, ¿sí sabía? No vengas por miedo al infierno, ven porque temes al Señor. No vengas por miedo a las consecuencias, porque las consecuencias tendrán siempre que haya motivos y que los principios de Dios se rompan. Ven porque Él tiene el alimento que tu alma necesita. Luego de terminar la enseñanza y de sanar a muchos enfermos y quizás de echar fuera a muchos demonios, en el versículo 35 dice, cuando ya era muy avanzada la hora. ¿Qué quiere decir eso? Se refiere al final del día, tipo 4, 5 o 6 de la tarde. Versículo 36.
Despídelos, dice que los discípulos, para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Los discípulos se preocuparon de ver tanta gente y lo más probable es que también tuvieran hambre. Doble preocupación, ¿sí o no? Mínimo entre ellos hablaron y dijeron: toca decirle al maestro que esto ya se acabó. Ya se acabó la reunión, ya fueron muchos años, muchos libros, muchos recibieron la palabra, pero ya tenemos hambre. Ellos también tenían hambre, no solo las personas, pero obvio, estamos mirando el punto de vista natural, del hombre natural, ignorando con quién estaban con Dios. A veces se nos olvida eso, que Jesús es Dios, que su naturaleza humana no evitaba todo su poder divino. Lo más fácil era decirles que se terminó la palabra y cada uno para su casa, como ahora, vamos a repartir el ponqué y cada uno para su casa. Ya, se acabó la reunión. Eso pensamos nosotros, escuche, como personas. Pero Cristo es el que obra a través de la palabra, que la palabra se va con usted. Isaías 55, 8, 9 habla de un pedacito de cómo es Dios, escuche. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sí notó la actitud de los discípulos? Señor, se acabó la situación, tienen hambre, estamos en un lugar apartado, por aquí no hay tiendas, no hay donde comprar, no hay donde comer. Entonces yo creo, Señor, ellos tratando de aconsejar a Dios. ¿Sí le ha pasado eso? Sí, cuando usted dice: Señor, ¿por qué no obras de esta manera en esta situación? Obvio que ellos no sabían, estaban en proceso de aprendizaje. Pero mire lo que dice el versículo 37. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Sus pensamientos estaban mucho más altos que los de sus discípulos. Para él ya sabía todo lo que iba a pasar. Él ya sabía el milagro de los 5,000. Él no se puso a pensar, dijo: ahorita voy a multiplicar los peces y los panes y los voy a dejar asombrados. No, él es Dios. Él ya sabía. Eso estaba predestinado por su omnisciencia. Versículo 37 al 40, vamos avanzando. Encontramos el diálogo del Creador con las criaturas. Siempre será difícil. Como Job. Job frente a Dios. El justo, el temeroso, el que parecía que no tenía una mancha en su vida, en su carácter, pero Dios lo anula con las preguntas. Y siempre Dios tendrá más sabiduría que nosotros. Uno dice: pero ¿por qué hay que decirle a la iglesia eso si la iglesia sabe? Porque a uno se le olvida. Y uno trata de aconsejar a Dios en el proceso cristiano. Uno trata de aconsejar a Dios en la prueba. Uno trata de aconsejar a Dios en las consecuencias de mi pecado. Uno trata de aconsejar a Dios en el conocimiento tan pequeñito que tenemos de Él. El diálogo, ¿qué hizo? Escuchen lo que dice. Consciente de lo que iba a hacer, solo daba instrucciones. Ese es Dios. Dios nunca da razones. No esperes razones de Dios. ¿Dios da qué? Instrucciones. ¿Y qué hacen las instrucciones? Prueban los corazones. Él estaba probando la vida de sus discípulos, su carácter, su formación. Mostraba, aparte de eso, mostraba que en él habitaba la plenitud de Dios, porque como él es uno con el Padre, él es igualmente un creador. Y lo que iban a ver ellos los iba a dejar ¿qué? Asombrados de saber qué privilegio tenían de estar con él. Versículo 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. La Biblia dice que los que comieron al final de esta historia eran 5,000. Eso dice la Biblia. 5,000 ¿qué? Hombres. Pero sin contar mujeres, niños. Y las familias no eran como las de ahora, pequeñas, de 1 o de 2 hijos. Ellos hacían muy bien la tarea. Eran personas que se multiplicaban, tenían la obediencia en la multiplicación de una manera impresionante. Mínimo, para no vamos a exagerar ni a entrar en una exageración en la Biblia, digamos que fueran 2 o 3. Entonces tenemos un grupo de 5,000 por 4 o por 5, lo cual nos da ¿cuánto? De 20 a 25,000 personas que se alimentaron ese día al gratín. ¿Cuánto les gusta esa frase? Al gratín. Eso le encanta al pueblo hoy en día. A todos nos gusta, gratis. Y me sé otra, sin gas. Las comidas sin gas
porque el gas hace daño, sin gastar. Esa también le encanta a la gente. Si no es que tiene gas, entonces me hace daño, no, es sin gastar. Ese día ellos estaban al frente de un evento al gratín y sin gastar. Se calcula 20.000 o 25.000 personas que comieron pan y pescado. Los estudiosos dicen que era una especie de sardina, como de atún. Eso fue lo que él hizo. Deseaban saciar su hambre física, escuchen. Por eso recibieron el alimento de buena manera. Volvemos donde empezamos este punto. Se lo comieron con mucho agrado. Imagínense, solo piensen por un momento en su comida favorita terrenalmente aquí. ¿Qué hay que le guste? La carne asada, el pollo, algo así. Pero piense que esa comida la prepara Dios. Es otro cuento. Era comida preparada por Dios. Pan y peces. Pero no era pan y peces común. Esto lo asimilan los escritores y los estudiosos como al maná del cielo, como sucedió en Israel. Era un pan que él multiplicó y eran unos peces que él multiplicó. No vamos a exagerar, era normal, como cualquier pan y como cualquier pescado, pero el hecho era que Dios lo había multiplicado. Por eso recibieron ese alimento tan de buena manera, pero no comprendían lo que en realidad significaba todo lo que estaba sucediendo. Ni siquiera los discípulos entendían la historia. Y vamos a cerrar con la conclusión de qué era lo que él quería hacer en este milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Versículo 42 dice: y comieron todos y se saciaron. Quiere decir que quedaron satisfechos, que comieron lo suficiente, que nadie dijo: quedé con hambre, a mí no me dieron. No, todo el mundo comió. La manifestación del poder creador de Dios fue poderosa. ¿Cómo lo hizo? No sabemos. Nadie puede inventar eso y eso no ha sido revelado, y el que lo diga está mintiendo. No sabemos cómo lo multiplicó. Hay varios ejemplos y se los voy a poner, o dos por lo menos. Algunos dicen que él tomó los panes, los peces, y los echó en una canasta, y de un momento a otro aparecieron llenas, y que en la medida en que la gente sacaba nunca se desocupaban. Puede ser una manera. Otros dicen que simplemente ellos empezaron a partir, y en la medida en que partían seguían partiendo la misma cantidad que tenían, 5 y 2, 5, o sea, siempre habían 5 y siempre habían 2. Pero la verdad, la Biblia no asegura nada. Pero lo cierto y lo real, y lo podemos asegurar, es que lo hizo, como lo sigue haciendo con nuestra vida. El Señor tomó los 5 panes y los 2 peces, y los discípulos simplemente obedecieron y lo repartieron a más de 20.000 personas, y alcanzó para todos. Pero miren lo bonito que dice al final. 43, recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. En otra parte dice que los discípulos no entendían lo de las 12 cestas. ¿Eran cestas qué? Lea bien la frase, dice: recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. La provisión para ellos fue ¿qué? Diferente. Eran los que servían. ¿Cuánto tiempo? Calcule, a veces no hacemos buena matemática. ¿Cuántos son matemáticos? ¿Les gusta? Calcule alimentar 25.000 personas. No hay cosas modernas como ahora, nada, no era un buffet que cada uno pasaba y se servía, o sea, no. Calcule, 12 hombres sirviendo. Se puede especular un poco, dicen que probablemente también algunos de los que eran los familiares de ellos también servían, pero si así hubieran sido 40 o 50 personas sirviendo, estamos hablando de 25.000 personas para servirles. No fue una tarea de 10 minutos ni de un servicio de 2 horas. Fue una tarea larga, varias horas sirviendo. Y acuérdense lo que leímos cuando empezó el pasaje de la historia. Estaban cansados, venían de una gira. Por eso el ministerio no da tregua, ¿sí sabía? La gente cuando digo que está cansada, digo, ¿pero cansado de qué? Hay personas que vienen a decirle al pastor: pastor, es que estoy cansado. Le digo, pero es que no has empezado. ¿Cansado de qué? O sea, un hombre que lleve 50, 60 años ministrando, y le dice: bueno, de pronto esté cansado. Y lo más probable es que esté tan lleno de Dios y tan vigoroso en su vida final que no anhele parar de servir. Ellos recibieron una recompensa un poco más por su servicio. Conclusión, miren,
El Señor es el Rey de todos los que creen en Él. Por eso les enseñó la verdad a través de este milagro. ¿Qué quería mostrar Él con su generosidad al darles comida? Muestra su poder en un mundo físico, para que ellos también pudieran comprender su poder en un mundo espiritual. Cuando Él hizo el milagro físico de los pescados, Él estaba diciendo, miren, así como yo puedo saciarles a ustedes una comida hoy, así yo puedo saciar toda su hambre durante toda su vida. El hambre espiritual del ser humano. Su ofrecimiento de descanso, me devolví en los puntos, voy en contrario. El ofrecimiento de descanso físico era un símbolo de su poder para dar descanso espiritual. Él toma a los discípulos, los forma, les dice, así como ustedes necesitan descansar ahora, siempre que hagan la labor, siempre que vengan de un proceso de servir, búsquenme, porque siempre habrá descanso para el alma. ¿Cuántos saben que el ministerio sí trae un desgaste? Pero no un desgaste que aburre, no un desgaste harto, que pereza, llegar temprano a la iglesia el domingo porque toca tocar, ¿sí? ¿Sí saben que cuando uno sirve le toca llegar antes? No 5 minutos, 1 hora o 2 horas antes para alistar todo para la iglesia. Así como dio alimento físico, está dispuesto a dar alimento espiritual al que lo desee. Dios no obliga. Es difícil tratar de convencer la mente del hombre a través de un sermón, no se puede. Es la obra del Espíritu Santo. Recordemos que Él es el pan de vida que descendió del cielo. Y terminemos con estos versículos de Juan capítulo 6, versículo 48 y 49, que nos explican un poquito eso. Juan 6, 48, 49. Dice, ¿cuánto les gusta aprenderse versículos de memoria? Le regalo ese tan fácil, yo soy el pan de vida. Juan 6, 48. ¿Alguien le cuesta memorizar? Memorice ese hoy. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. No hay nada más que hablar. Luego en el versículo 50, el 49 dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Esa es la provisión que Dios está ofreciendo. En el Padre Nuestro lo dice, el pan nuestro dándolo cada día. No solo físico, el pan nuestro es Cristo. Cristo siempre será lo más importante en la iglesia. Cristo será el centro de la predicación y cada semana queremos exaltar su nombre. Cada semana queremos escuchar que el único digno de gloria es Él. Que no hay otro que haya podido hacer lo que ha hecho estos 2 años en esta congregación. Que si hoy usted y yo estamos aquí es por la gracia de Jesús. Porque a Él le ha placido levantar una iglesia y que su nombre, escuche, que su nombre sea glorificado, exaltado Él, que el pecador sea humillado y que la santidad sea promovida. Si usted no logra eso, busque otro lugar. Siempre le digo a la gente eso, si usted va a un lugar donde no se exalta el nombre de Cristo, donde el pecador no se ubica en su lugar de humillación y dice, yo soy el que le necesito, y yo soy el que tengo que humillarme, y yo soy el que tengo que rendir mi vida a Cristo. Y si no se promueve la santidad, ore. Amén. Entonces póngase sobre sus pies y vamos a orar, a terminar este tiempo para seguir con las sorpresas que tenemos hoy. ¿Cuántos saben que hay sorpresas de parte de Dios? Bueno, cierra tus ojos y démosle gracias a Dios. Señor, hoy es un día de gratitud. Gracias por todas las cosas, Dios. Cuando decimos todas las cosas, son todas las cosas. Porque cuando la Biblia dice que tú provees, Dios, tú no solo provees cosas físicas, tú también provees lo que nuestra vida necesita para ser formada. A veces cuesta cuando oramos tan diferente a la razón humana. Y cuando podemos decirle, Señor, tú provees aún mi necesidad. Tú provees en una prueba que quizás yo necesite. Dios, tú la tienes preparada para mi alma y para mi corazón. Pero mi confianza estará siempre puesta en ti. Mi corazón no desfallecerá, no desmayará, Señor, porque podremos decir lo que dijo Job. Él sabía que su Redentor vivía.
El salmista David dijo: yo sé que mi Redentor vive y sé que he de alabarle. Por eso, iglesia, esta mañana tómate un tiempo de gratitud, de decirle: Señor, gracias porque siempre has provisto. Te tomaste la tarea, el trabajo de proveer lo más importante para mi vida, la salvación. El cordero, cuando Abraham miró y el cordero estaba enredado allá en los arbustos, y entonces Isaías pregunta: ¿dónde está el cordero? Isaac pregunta: ¿dónde está el cordero? Y es cuando Abraham dice: Jehová proveerá el cordero. Y te hiciste propicio, Señor, para darnos salvación. También nos diste perdón, provees el perdón para nuestros pecados, Dios. Provees el descanso a nuestras almas. Provees lo físico, provees lo espiritual, Señor. Y no nos queda más esta mañana que decirte gracias. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias, Dios, por tanta misericordia derramada, porque estamos en este lugar por eso, porque podríamos estar en casa, podríamos estar en otro lugar un domingo haciendo otras cosas, pero tu amor, Señor, nos ha traído hasta acá. Tu amor nos ha enseñado, nos ha ministrado, Dios, cada semana durante estos 2 años ha sido propicio a la congregación, la iglesia. Por eso te bendecimos, por eso te damos gracias. Pero recuerda también que Él provee la verdad para los errantes. No sé si tú haces parte de ese grupo de personas que tal vez estás divagando, como lo dice la Escritura, entre 2 pensamientos. Y el profeta dijo: si Dios es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, id en pos de él. No divagues más en tu mente, no hay nada que divagar, no hay nada que decidir. Eres la única opción, eres el único que puede traer alivio y verdad al pecador. Por eso también límpianos, Señor, en esta hora, y perdona nuestros pecados. Perdónanos, Dios, de aquellos que no logramos percibir, aunque creemos que sabemos algo. Siempre nuestro corazón nos engaña y no nos damos cuenta, Dios, de cuánto daño podemos hacernos y podemos causar a otros con los famosos pecados invisibles del cristiano. Los pecados de orgullo, de arrogancia, de soberbia, de chisme, de contienda en casa, de murmurar, de criticar constantemente lo que otros hacen. Señor, guarda tu iglesia. Guarda tu iglesia aún de juzgar al mundo, porque no es mejor que el mundo. Tú eres mejor que todo, Señor. Tú sí eres mejor que el mundo y mejor que tu propia iglesia. La iglesia simplemente está en el proceso de ser santificada para ser presentada delante de ti, Señor, sin arrugas, sin mancha, con un conocimiento claro de las Escrituras, con un conocimiento verdadero, Señor, de lo que tú nos enseñaste en ellas, Señor. Por eso te bendecimos en esta mañana. Te damos toda la gloria, toda la honra, Dios, por lo que has hecho en el ministerio de alabanza. Gracias por este año de trabajo, Señor, en lo oculto, en lo secreto, donde nadie ve, Señor, lo que cada uno hace en su casa, en los ensayos. Gracias, Dios. Hoy queremos honrarte a través de ese servicio en esta iglesia, Dios. Y bendice cada persona que ha estado ahí, Señor, al frente. Bendícelos, Dios. Bendícelos. Tú eres fiel para honrar a los que te honran. Hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un aplauso a Jesús.